Días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana ya de viernes 7 de agosto del 2020. Hoy continuaremos con nuestro estudio. Recordemos que el Señor nos ha dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Vamos a continuar en el capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 al 11, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor cumplió la ley y por eso mismo ahora nosotros podemos resucitar con Jesucristo en el día postrero. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Acuérdense que hay una lucha entre la carne, y cuando habla de la carne habla de la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, y cuando habla del Espíritu es de la nueva naturaleza que Dios nos da. Vamos a meditar. Libres del pecado y la muerte. Jesucristo es el parámetro que divide la historia en dos. Estábamos en condenación bajo la ley, pues no teníamos el poder para cumplirla. La ley trajo condenación y muerte, pero Jesucristo nos libró del pecado y de la muerte para darnos una vida nueva. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para perdón de nuestros pecados. Cuando creemos en el plan de salvación de Dios, el Espíritu Santo nos guía a la vida eterna. El hombre que no conoce a Jesús hace las cosas de la carne, conforme a la concupiscencia de su corazón, o sea, a los deseos desmedidos. Eso es la concupiscencia. Pero los que hemos renacido en Cristo, hacemos la voluntad de Dios en el Espíritu Santo y disfrutamos de vida y paz. Buscamos la guía del Espíritu Santo en todo momento para agradar a Dios. Las preguntas a meditar. ¿En qué difieren las cosas del Espíritu y las de la carne? Bueno, difiere en que las cosas del Espíritu son para vida eterna y las cosas de la carne son para muerte. ¿A qué debo renunciar en mi corazón para tener vida y paz? Considero que debemos renunciar a todas las cosas de la carne, a todo lo que nos lleve a pecar. Disfrutando de la vida eterna. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora dentro de nosotros. Pablo señala que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La muerte física es uno de los resultados de la caída del hombre, del pecado original, mientras que por los méritos de Jesús, nuestro espíritu goza de la justicia y la vida de Dios, que es la vida eterna. Por la gracia de Dios, nuestro espíritu ha sido vivificado, pero nuestro cuerpo sigue siendo corrupto y pecaminoso. Sin embargo, tenemos una esperanza.
Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorioso. Aprendamos a interpretar los sucesos del presente desde la mirada eterna y seamos sensibles a la obra del Espíritu Santo y al amor de Dios. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Las preguntas a meditar. ¿Cuál es el estado de nuestro espíritu y cuerpo si Cristo mora dentro de nosotros? Bueno, el estado es que nuestro espíritu es eterno, mientras nuestro cuerpo sufre la muerte física, aunque el Señor lo va a resucitar en el día postrero. ¿Cuál es mi oración sabiendo que el Señor, que vivificó mi espíritu, también levantará con vida mi cuerpo? Mi oración es que algún día resucitaré y viviré eternamente con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por venir al mundo como hombre y recibir en tu cuerpo el castigo de mis pecados, para librarme de la maldición y de la muerte. Ten misericordia de mí, pues muchas veces me olvido de tu gran misericordia y voy tras las obras de la carne. Espíritu Santo, ayúdame a hacer solo aquello que a ti te agrada. El ensayo de hoy se titula Lugar de Retorno. El libro Jesús de Tim Keller cuenta la historia de una mujer que llevaba una vida extravagante y que luego se convirtió en una deprimida madre soltera. Criticada por todos, decide creer en Jesucristo tras recibir el Evangelio. No obstante, una semana más tarde ella se encontraba llorando nuevamente porque su hermana le dijo: «Despierta, ¿cómo es posible que alguien como tú, que toda la vida cometió inmoralidades, reciba la salvación solo porque decidió arrepentirse y creer en Jesús como una persona 5 minutos antes de morir?» Resulta que para ella el Evangelio de la cruz no era confiable, porque pone el amor de Dios al alcance de personas que no lo merecen. Entonces el pastor le leyó la Biblia a la mujer, que lloraba desconsolada. Después de oírlo, ella comprendió que su fe se basaba en la promesa que Dios había hecho en su palabra, y al descubrir que Cristo vino al mundo para salvar a quienes reconocen su debilidad y la necesidad de un Salvador, recuperó la alegría. Una joven se hizo la misma pregunta que su hermana y la respuesta fue la misma: la cruz. Aunque antes deambulaba con un profundo sentimiento de fracaso por ver su vida derrumbada y sin saber si había un lugar de retorno, ahora tiene un lugar a donde volver. Cuando caiga o se sienta agotada, a la cruz de Jesús. Si regresamos al Cordero, podemos volver a ponernos de pie cuando sea. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él no vino a buscar sanos sino enfermos. Él no vino a los justos sino a pecadores. Y en la cruz es donde Él nos dio salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque aun cuando hay una lucha entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, tú nos has dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos para caminar en el Espíritu y buscar las cosas del Espíritu. Orar, leer tu palabra, tener paz, confiar en tu misericordia, saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, gracias, porque pase lo que pase, nuestra fe está puesta en ti. Iremos a la cruz todos los días si es posible, porque en esa cruz, Señor, fue donde tú nos diste salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Cuídese mucho.